Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día jueves del Portal del Villegas, que cuenta como todos los jueves y también los martes con Nicole Rodríguez, que está aquí en su esplendorosa ropa color salmón, parece. Sí, un rojo salmón, acordándome del Rosa salmón, cueca, decían antes. del salmón chileno que está de capa caída, no lo dejan producir, ¿ves? La ley Lafkenche, pero acordándome de eso, porque no es rojo, ¿ah? No vayan a pensar que es rojo, es No, 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 salmón. no. Bueno, hay que tener cuidado, entre paréntesis. Mira, qué bueno que hiciste ese comentario porque Sí, recién estábamos po. hablando con Nicole, antes de empezar a grabar este programa, estimados amigos, que la gente está un poquitito crispada en este periodo y sacan conclusiones y hacen juicios que son un poco extravagantes. Entonces, por ejemplo, de pronto uno se ha convertido supuestamente en enemigo de Kaiser. Yo se supone que soy enemigo de Kaiser, que quiero joder a Kaiser. ¿Verdad? Creo que también a la Nicole le han achacado lo mismo. Después otro personaje que entrevistó Nicole en su YouTube y que, Ya les cuento. y que nos va a contar ella en qué consiste esta cosa. Dijo que como una acusación así, que ella y yo somos partidarios de Cast. Bueno, si somos o no partidarios de Cast, somos partidarios de la oposición. Eso sí, está claro. ¿Quién va a ser el que vamos a votar al final de otra historia? No lo vamos a determinar nosotros, sino que el resultado de la primera vuelta simplemente. Eso es todo. No vale la pena decir yo prefiero a esto, prefiero al de más allá. Voy a preferir al que gane en la primera vuelta de los dos candidatos o tres candidatos de oposición. Eso es todo. Pero en fin, muchos comentarios crispados, fuera de lugar, y finalmente terminan atacándolo a uno que está más a la vista. En fin, pero ya les Mira, va a pero déjame contar Nicole. comentarte en corto, porque entrevisté a Franco Parisi. Franco Parisi empezó a figurar en las encuestas después de las primarias, en algunas en el tercer lugar, otras en el cuarto, etcétera. Y yo igual, gracias al trabajo que hemos estado realizando en el programa, tengo una plataforma de audición muy alta, pero evidentemente que en periodo electoral esta cosa se pone crispada. Entonces, cada vez que se emite una entrevista que no sea del comando de Kaiser o de que se enojan. Yo quiero decir lo siguiente, específicamente con respecto a la entrevista de Nicole Rodríguez. Hemos intentado entrevistar a todos quienes figuran. De hecho, incluso en las primarias tratamos de entrevistar a Carolina Toá. No me dieron entrevista simplemente, no quisieron. Y la ronda presidencial comenzó con Kast en marzo, siguió con Kaiser y luego he tenido algunas personas del comando, entre ellos, por ejemplo, el encargado económico de Kaiser, que tiene una visión distinta de la economía desde el punto de vista de un Estado más pequeño, menos impuestos, y ahí está la entrevista. Me salgo un poco de eso para entrevistar a otros candidatos y viene como, no un ejército en redes sociales, pero bastante crítica de entrevistar a estas otras personas pensando en esa dicotomía del blanco-negro. Es decir, si uno entrevista a alguien, está en contra de otra persona. No, no. Es como si un doctor opera a alguien, entonces no quiere operar al otro. Esto no tiene nada que ver. Esto tiene que con un programa de entrevista que intento hacerlo de una manera seria. Lo hago de una manera seria. No me hago cargo de las respuestas de las personas, pero lo hago de una manera seria, interesada por el futuro de Chile y en el caso de Franco Parisi es un candidato a la Y elección con hartos presidencial. votos. Y con hartos Tendrá votos. los votos que tendrá, pero Pero algunas veces... harto. Yo les quiero recordar que salió en el 2021 en el tercer lugar, le ganó al candidato de Chile Vamos, que era Sichel. Sacó 900.000 votos en 2021 y hoy figura en la encuesta. Por lo tanto, del punto de vista objetivo, merece ser entrevistado, ¿no? Entonces, Sí, por en supuesto. todo, y les digo de antemano, al comando de Evelyn Matei lo he estado persiguiendo desde marzo. No me han dado entrevista. No es que yo no quiera entrevistarla, no me han dado entrevista. Ah, Y ya. en el oficialismo me ha pasado lo mismo, para Bueno, que sepan bien los auditores. eso es lo que pasa, estimado amigo. Nosotros teníamos el mismo tema, me acuerdo cuando hacía el programa este de televisión, el domicilio, ¿cómo se llama? No, Tolerancia Cero. Y La antes lanza- domicilio conocido. Bueno, Tolerancia Cero también teníamos problemas con los entrevistados, a veces no querían venir o no estaban y nos culpaban. Siempre la cosa es culpar a alguien de alguna cosa. Es una tendencia humana a reventar tendencia. a alguien por la razón que sea. Bueno, antes de empezar a entrar al programa propiamente tal, amigo, les quiero recordar algunas cosas. Este programa es auspiciado por Hey y Remodeling. Hey, corredores de propiedades muy eficientes
que se dedican a este rubro hace tiempo, con métodos especiales, toman pocos encargos para concentrarse y tienen buenos resultados. Y la otra empresa, es Remodeling, que se dedica a eso, a remodelar temas de pisos, pinturas, muebles de cocina y cualquier otra cosa. Tienen pintores profesionales, mueblistas, tienen expertos en pisos para cambiar o modificar pisos, tienen arquitectos también, tienen toda la gente que usted necesita, una empresa de profesionales que hacen un trabajo profesional y que están a su disposición para cualquiera de estas cosas que usted necesite o varias de ellas. Y antes de empezar ya con Nicole, les quiero dos cositas. Una es el flamenco que está disponible esta noche en Casa del Jamón, Avenida Italia 830. Es un restaurante. Vayan reservando mesas, tal vez, no sé, quede alguna mesa disponible. Si no, igual pueden ir, hay una barra donde se pueden instalar y el espectáculo es precioso, pueden tomar, comer y ver y pasarla súper bien. Y recordarles que hay un sitio, flamencas.cl, donde pueden contratar los servicios de artistas de primer nivel del flamenco para amenizar un matrimonio, un evento corporativo, un cumpleaños, una reunión de familiares grandes, lo que sea. Ellos van con el equipo técnico, no necesitan ustedes poner nada, ellos ponen el sonido, los micrófonos, el tablado, todo. Y última cosa del principio, la señora Guajardo, sí, Montserrat Guajardo, que de vez en cuando hace estas rifas para mantener a los animales que ella cuida. Ahora tiene 4 perritas disponibles para que quienes quieran adoptar. Espero que esté saliendo el afiche. Unas perritas preciosas, como todas las perritas, como todos los perritos, son unos animalitos preciosos. Son criaturas nacidas de una perra que recogió la señora Guajardo en la calle, que estaba prácticamente liquidada, estaba con la guatita bien hinchada, la logró salvar y tuvo estas criaturas y ahora hay que adoptarla. Ella no puede seguir acumulando más y más animales, es imposible, ella está sola haciendo esta pega. Así que si usted quiere un animalito para sus niños, en vez de ir a comprar un perro, lo cual me parece una locura, habiendo tantos perritos que gratis, todos vienen desparasitados, vacunados, etcétera. Así que ahí está, espero que esté saliendo el teléfono, los contactos para decir yo quiero un animal y ella va a hacer los trámites para que usted lo tenga. Yo no puedo hacerlo porque ya tengo demasiados animales en la casa, partiendo por mí mismo, el más grande de todos los animales. Más consume el animal no, más sí, grande. No, soy muy parco, soy muy austero. Más de una botella de vino al desayuno no tomo, créeme. Bueno, no. Vamos a los temas, Nicole, pues. Comencemos con el más grave, y es el más grave porque habla del estado en el que está nuestro país, tiene que ver con el caso de narcotráfico que involucra a 5 funcionarios de las Fuerzas Armadas, donde intentaron trasladar ketamina a Santiago. La ketamina se usa para producir el tusi, que es una de esas drogas tan conocidas que es propia del Tren de Aragua y de estos clanes de crimen organizado. ¿Qué se ha sabido? Y aquí después voy a dar 2 puntos que me parece que son sumamente graves, uno igual de grave que otro. Se supo a través de la fiscal de Tarapacá que ellos ya funcionaban hace un año y alcanzaron a hacer 5 traslados. Por lo tanto, estamos hablando no de una espontaneidad, de un caso aislado, sino que acá ya es una trama más grande. Pero esto tiene 2 aristas. Una tiene que ver con la gravedad de la penetración del crimen organizado en el Estado, que lo voy a hablar luego, pero también tiene que ver con el presidente de la República y el debilitamiento de las instituciones. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer el presidente enredó todo y uno dice, ¿cómo este presidente que se supone que estudió Derecho no tenga la mínima noción de cómo funcionan las instituciones democráticas, no las autoritarias, democráticas del país? ¿Y en qué sentido? Ocurre lo siguiente, esta investigación de la FACH surge por controles internos. Es distinto lo que pasó con los oficiales del ejército, porque eso surge de una investigación de fiscalía. Bueno, esto de los funcionarios de la FACH se supo por una investigación interna y lo estaba investigando la Fiscalía de Aviación de Iquique, que es la Fiscalía Militar. Pero la Fiscalía de Tarapacá pidió
tener parte en la investigación, pidió hacerse cargo. Esto no es anormal, esto es un litigio de competencia, no sé si la palabra es correcta, pero en general hay veces que se topan esta fiscalía y quienes resuelven, quién es la fiscalía encargada de investigar, termina siendo primero la Corte de Apelaciones y en última instancia, si es que se sigue el proceso, la Corte Suprema. Es decir, el Poder Judicial es el que determina si le corresponde, si la competencia estaría en la Fiscalía Militar, en la Fiscalía de Aviación de Iquique, o bien en la Fiscalía del Norte. Ya, ¿Qué ya. pasó? ¿Qué pasó? Pasó que el presidente de la República ayer, después de una cita con los comandantes en jefe, dijo que había instruido al comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Hugo Rodríguez, a entregar la información. Y aquí saltaron las alarmas porque esto significaba y significa una llamada por teléfono o significa darle una instrucción presidencial que no tiene atribuciones constitucionales, no tiene esas atribuciones, pero significa darle una instrucción, saltándose el reglamento, saltándose los controles democráticos, una instrucción directa al comandante en jefe de la Fuerza Armada para que se meta en la Fiscalía de Aviación y luego le entreguen la información a la Fiscalía del Ministerio Público. Incluso el comandante en jefe de la Fuerza Armada tuvo que dar una declaración diciendo: yo no tengo competencia para hacer eso, la Fiscalía es autónoma. Entonces, ¿qué pasa? Que salió el ministro Cordero diciendo que sí. Y 2 horas después, esto ocurrió el día martes, la ministra de Defensa, Adriana del Piano, tuvo que salir a bajarle el perfil a esto. No, si no instruyó el presidente, no. Tiene que haber sido un tema de palabras y que se enredó. El punto es que varias horas después, Fiscalía Militar le entrega a Fiscalía del Norte, a la Fiscalía de Tarapacá, los antecedentes. Lo que se habla de una intromisión directa, saltándose los contrapesos y las autonomías del poder del presidente de la República. Esto ya estaba en la Corte de Apelaciones, la Fiscalía de Tarapacá ya había pedido la información y ya estaba en su proceso regular. Bueno, hoy día el presidente le preguntan, porque los medios saltaron y dijeron: pero ¿cómo el presidente está dando esta instrucción metiéndose en el Poder Judicial? Es muy nocivo para la democracia. La gente cree que, bueno, pero no importa, o la gente a veces puede pensar que es que el hecho que lo investigue la Fiscalía de Aviación de Iquique a lo mejor puede haber ahí secretismo o puede que tapen algo. Ya, ok, No, es ok. muy nocivo que el Bueno, presidente haga esta instrucción. Y hoy día, impresionantemente, creyendo que iba a despejar un poco el escenario, le preguntan en un punto de prensa en La Moneda a Boric y dice que sí, que él era imperativo, dando una instrucción, le dije que era imperativo a que entregara los antecedentes. Es muy grave lo que pasó. Y claro, uno dirá: pero es más grave lo que está pasando con la facha. Es grave desde el punto de vista de las instituciones democráticas, quienes dicen respetar la democracia. bueno, pero no nos preocupemos tanto. Recuerda tú que Gabriel Brick va a ser el anfitrión de un foro internacional para ver los desafíos de la democracia. Bueno, ahí tienen ustedes lo que comenté ayer, de esta bipolaridad de esta gente. Por un lado, los discursos sobre la democracia, sobre cualquier tema, y por otro lado, las realidades, la intromisión de este individuo que tú dices que estudió leyes. No, pasó por una escuela de leyes. Y además es filocomunista. Se mete por donde tú sabes las reglas y las instituciones del orden social vigente, como lo demostraron con su porfiado deseo de que ganara el primer proyecto constitucional. Ellos no tienen nada que ver con la institucionalidad democrática, con la República, con Chile, con la historia del país, con los valores del país, con nada. Ellos tienen otro mundo en la cabecita, en sus pequeños ganglios que tienen dentro del cráneo. Y entonces lo de esta intromisión insolente, arrogante, prepotente y desde luego inconstitucional, es un avatar propio de estas personas, nada más. Produjo una enorme, yo tengo otra fuente de información, produjo otra acumulación de disgusto enorme en las instituciones de la República contra este régimen, contra esta horda que llegó al poder,
Porque no olvidemos nunca, estimados amigos, cuando vemos los actos o escuchamos las palabras de Gabriel Brick, que ese es su nuevo nombre, fíjense que le ponen una O y ya es Boric, le sacan la O y es Brick, es solamente un avatar de una tribu, de una mentalidad, de una corriente a la cual estas personas fueron formadas desde niños y a la que otros se han ido sumando por oportunismo, por conveniencia o por miedo, como un famoso personaje que fue ministro de Hacienda, que ya está apoyando la candidatura Jara, como lo hacen muchos. En algunos sentidos porque no tienen opciones, y en otro sentido porque están muertos de susto, en otro porque quieren conseguir peguitas, en otro por lo que sea, ahí los tenemos. Así es que yo no le daría mucho peso a este nuevo acto contrario a las reglas del señor Brick. Otro más, otro acto Otro más, ha más. cometido mucho. Eh, lo grave para mí, lo mencioné ayer, es el hecho de que existan esta intromisión del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, que va mucho más allá de estos 5 oficiales de la FACH y de los 5 que encontraron en las fuerzas suboficiales, no oficiales, de las Fuerzas Armadas. Eso es Sí. muy grave porque resulta que no son 5 y 5, deben haber 100, perfectamente. No olvidemos, los que han sido descubiertos son los que han sido descubiertos, no los que están no descubiertos. ¿Cuántos son? Me van a decir ustedes o van a creer ustedes que justo eran estos nomás. Probablemente no, ¿no? Por lo menos Te- probablemente no. En fin, hago un resumen de eso porque cuando uno empieza a ver los casos uno se da cuenta de la gravedad. Mira, debilitar las instituciones, debilitar la democracia, se puede hacer de muchas maneras. En octubre del año 2019 fue una manera también de debilitarla, una manera más evidente. La penetración del narcotráfico, del crimen organizado en las instituciones, evidentemente también es otra manera, pero el mazazo que le da el presidente también a las instituciones, saltándose la regulación, también es debilitar las instituciones democráticas, porque la democracia necesita autonomía y contrapesos en el poder. El presidente Boric habla del emperador cuando se refiere a Donald Trump, ¿cierto? Bueno, así funcionan también quienes tienen cierta alma de emperador con la instrucción, no, el dedo, déspota. Tienen, son no de emperador, de déspota, bueno, de déspota. de déspotas Exacto. rascan. Ahora, vamos con esta. La pregunta en el fondo que uno se hace es si el crimen organizado ya penetró las instituciones del Estado. Y con mucha pena uno tiene que decir que sí. Cuando se ven estas informaciones, en general los analistas, estamos a tiempo. Yo no sé si Eso no estamos creo. en un punto de no retorno, eso no lo sé. Lo que sí creo y estoy segura es que el crimen organizado penetró las instituciones del Estado. Miren el tema de la FACH con 10 envíos operando desde hace un año. Tenemos el tema de los suboficiales del ejército, 13 funcionarios dados de baja por tráfico de cocaína, donde hay civiles también involucrados. Recién, hoy día miércoles, Fernando, Contraloría emitió un informe de que Carabineros en el norte permitió el paso de 626 vehículos robados a Bolivia y no detuvo a 144 prófugos de la justicia. Les voy a dar datos menores por el tema de la cantidad, no por la relevancia. Removido el fiscal de Rancagua por vínculos con el narcotráfico. Funcionario municipal de San Felipe estaban involucrados ¿se acuerdan la semana pasada el caso de lavado de activos del Tren de Aragua? 13 millones de dólares que salieron del país. Bueno, una funcionaria de la Municipalidad de San Felipe detenida por estar involucrada en el lavado de activos del Tren de Aragua. Hace 2 años que vemos escuchando carabineros cobrando peaje en Meix, bueno, los dejo funcionar, los dejo tranquilos, pero me pagan. Y así sucesivamente. Fiscalía, Carabineros, Fuerza Armada involucrados con estos casos. Y esto funciona igual que cuando usted encuentra un ratón en su casa. ¿Qué es lo que le va a decir una persona que desratiza? Los ratones nunca están solos, no es un caso aislado y siempre hay que desratizar completo. Así funciona. Y el crimen organizado dentro de sus objetivos, porque el crimen organizado no puede crecer con instituciones fuertes, autónomas que persigan al crimen organizado. El objetivo número 1 del crimen organizado es penetrar las instituciones. Y la pregunta hoy no es si estamos penetrados por el crimen organizado, sino que es cuán profunda es la penetración
del crimen organizado en nuestra institución. Dime. A una pausa comercial, amigos. Kame RP, un software de gran calidad que tiene un módulo de inteligencia artificial para manejar su empresa integralmente. Se hace cargo de la contabilidad, de la logística, de los sueldos, de las cotizaciones, de todo. Y como es un módulo de inteligencia artificial, no tiene licencias médicas, no sale a tomar café, no se equivoca, no se olvida, funciona perfectamente bien. Así hay que manejar las empresas hoy en día. Kame ERP se encuentra en kame.cl. Ese es el sitio donde usted va a conseguir este producto, que es muy fácil de aprender y de instalar, y la cosa va a cambiar en su empresa. Continúo con AutoWolf. Ya sabéis, una empresa que va a su casa a dejar como nueva la carrocería de su vehículo en 24 horas frente a sus ojos. Ustedes garantían la calidad del trabajo. Fuera de eso, ahora tienen una automotora para la venta, compra-venta de autos usados, y naturalmente, como ellos, muchos de sus clientes que arreglaron los autos para venderlo, conocen el mercado muy de cerca. Así es que si usted anda en esas de comprar o vender, póngase en contacto a las direcciones que aparecen a mi derecha. Y termino este bloque con la posibilidad de invertir en la República Dominicana en un sitio que se llama barriocaribe.com, que es manejado por hombres de negocios chilenos, a cargo, por ejemplo, del señor Gianfranco Ludgen, que es muy conocido en la plaza. La idea es que usted hace una inversión de $180,000 o más, comprando suites hoteleras que están funcionando en un país repleto de turistas, 11 millones al año, y esa plata de la suite que está siendo arrendada todo el tiempo, una parte sustantiva, menos lo que cuesta administrarlo para el hotel, va a sus bolsillos. Es un negocio seguro. Además, usted puede ir si quiere a la suite, no arrendarla, ir a ocuparla, si quiere usted ir de vacaciones a República Dominicana. Es muy conveniente, no paga por 15 años contribuciones, se asegura que la suite va a estar ocupada todo el año porque la ocupación es muy alta en la hotelería dominicana, porque es un sitio donde van muchos turistas. La administración hotelera se encarga de todo el asunto administrativo, los ingresos son en dólares, se puede invertir sin visa, etcétera, etcétera, etcétera. Póngase en contacto con barriocaribe.com. Bueno, tú ponías el ejemplo de la rata, que si uno encuentra una rata es que tienen que haber más ratas. Lo mismo con las cucarachas. Uno ve una cucaracha y sabe que hay muchas otras más. El problema es que en Chile ya no hay desratizadores, pues. Yo creo que llegamos al punto no retorno, no, Nicole. Para mí está clarísimo. No, yo no voy a empezar con esa frasecita de los señores funcionarios que tratan siempre de decir algo tranquilizador, todavía podemos, estamos a tiempo, o este es un caso puntual, es una prueba de que estamos a tiempo, que la propia institución los capturó. No estamos a tiempo. El hecho de que la institución capture a uno no significa que ha capturado a todos los que están metidos en esta cuestión. En México también, un país absolutamente capturado por el narcotráfico, de vez en cuando agarran a algún gallo, pues. ¿Sí? Hay hasta seriales sobre eso, ¿o no? ¿Significa eso que están terminando con el problema? No. Significa que de vez en cuando agarran a alguno, incluso porque es funcional para el negocio. Que aparezcan las instituciones capturando a alguno que a lo mejor no siguió las reglas del negocio. Entonces, a los propios narcotraficantes lo quieren eliminar y usan los instrumentos del Estado. El Estado empieza a convertirse en un regulador del negocio, no en un enemigo del negocio. Yo creo que llegamos a un punto de no retorno, Nicole. Yo creo que ese punto de no retorno además implica que vamos a un nuevo modelo de sociedad, de lo cual nos da un ejemplo bastante de caricatura, pero ejemplo lo que ocurre en México, donde los más altos jefes militares a veces se han descubierto, tipos que habían sido nombrados para controlar el narcotráfico, que eran miembros de un cartel. Vamos para allá, estamos yendo ya estamos en ese camino. ¿Cómo podríamos retornar, Nicole? ¿Dónde están los derratizadores? Y si hay alguno que quisiera ser derratizador, no cuenta con el elemento, no cuenta con el equipo, no cuenta en fin, no cuenta con las herramientas. Porque una vez que se pasa cierto número crítico de gente involucrada y ciertas instituciones críticas son contaminadas, se pierden los medios para controlar eso. Se acelera el crecimiento. Esto es como un tumor. Pasado cierta etapa, crece mucho más rápido que al principio y ya es inoperable. Yo creo que es inoperable. Se va a hablar mucho todavía. Se va a decir que es un caso que estamos a tiempo. Se van a anunciar guerras contra esto y guerras contra lo demás allá. Vamos a escuchar declaraciones.
pero el asunto ya no tiene vuelta. Y uno lo ve incluso en la vida diaria, la cantidad de gente que está consumiendo droga. ¿Te acuerdas tú la estadística de los choferes de estos buses interprovinciales, el porcentaje que Carabineros descubrió de choferes que iban con droga? Bueno, ahí tienen un pequeño ejemplo del lado del consumo. Al otro lado del consumo está el lado de la distribución y producción. Y al lado de esas dos cosas están los organismos públicos que participan directa e indirectamente como socios o están siendo atemorizados porque ha llegado a ese nivel el narcotráfico de atemorizar a los fiscales, de atemorizar a las policías, plomo u oro, como decían en Colombia. O aceptas entrar en el negocio o te va a llegar un balazo el día menos pensado. Yo creo que no tiene vuelta este asunto, ya pasamos hace rato el punto de no retorno, Nicole. Mira, déjame agregarte algunas cosas que nosotros estamos nombrando a la Fuerza Armada, Carabineros, también están los casos de Gendarmería, Sí, pues. donde Sí. han sido parte de toda una trama de tráfico de droga al interior de las cárceles o bien de celular, etcétera, más toda la relación que tienen ahora con jefes del crimen organizado y sin ninguna reforma a Gendarmería, con gendarmes ganando 800.000 pesos. Es que es mucha plata. O Mm. sea, es demasiada plata y para hacerle frente a esa demasiada plata tiene que haber control y tiene que haber instituciones demasiado fuertes. Pero quiero decir una cosa con respecto a los militares. Y es muy similar a lo que pasa también en Haití para poder dar el ejemplo. Los militares, cada vez que estábamos en crisis o en problemas, por ejemplo, en la inmigración o en el sur, que salgan los militares, los militares, los militares. Los militares tienen una formación de guerra con poca formación con respecto a la relación de militar, ciudadano, etcétera, etcétera. Y en el largo plazo, la instalación de militares en el norte, que hoy día leí algunos testimonios con militares solos en fronteras lejanas por mucho tiempo, ahí tirado en un cuartel, no tirado pero puesto en un cuartel, empieza la relación constante con gente del crimen organizado, porque sabemos que la frontera norte es permeable, entran y salen de Perú, de Bolivia, etcétera. ¿Y qué es lo que ocurre en el largo plazo? Empiezan a permearse porque están en constante contacto con estas personas. En el sur, donde hay estado de excepción, aparece tercer cargamento de ketamina también, que es el Mm. principal droga utilizada por el Tren de Aragua, que empezó a sorprender a las autoridades cómo aparece la ketamina en el sur. Fentanilo también apareció. Durante los 2 primeros años del gobierno de Boric, incluso con Carolina Toa de ministra del Interior, se le preguntaba, estamos en crisis, ministra, está apareciendo droga que antes no había. No, 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 acá no hay una crisis de fentanilo, no, 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 esto es un caso aislado. Negaron la situación. Siempre hacen Entonces, eso. mira lo que pasó en Haití. Durante ya es incalculable la cantidad de tiempo que llevan estas Fuerzas Armadas de la ONU, estas Fuerzas de la Paz, como se llaman los cascos azules en Haití. Se ha detectado en el largo del tiempo que al final los cascos azules o parte de este contingente empieza a hacer negocio con las mafias haitianas. Ahí Sí. están las mafias de drogas, ahí están las mafias de personas, y ellos empiezan a ser parte de todo ese pool de criminalidad en el largo plazo. Entonces en Chile está pasando Bueno, eso es lo que estamos algo diciendo. similar. Tienen desplegados, sin hacer realmente políticas de fronteras seguras, sino que los tienen ahí en estado de excepción en el norte, los tienen ahí y resulta que al final empiezan a permearse con la gente del crimen organizado. Lo mismo que en el sur. Las Fuerzas Armadas no están para ser desplegadas de manera constante porque empieza a ocurrir esto y estoy de acuerdo contigo. Estamos en un punto que yo creo que es muy difícil el retorno porque Mm. además no se ve que hay una intencionalidad con aquello. Y me queda lo último. ¿Qué pasa con los políticos? Yo dudo, y la voy a dejar planteada, yo dudo que si estamos viendo estos casos, porque aquí vemos un avión, vemos algo concreto, un avión donde iban a transportar ketamina. Es mucho menos evidente la penetración del crimen organizado en la política porque eso es puro dinero. Se hace evidente cuando empiezan a aparecer los asesinatos, empiezan a aparecer estas fotos que extorsionan, etcétera. Pero la pregunta es si ya penetró también Ya penetró. de una manera importante
el Penetra- dinero del crimen organizado en la política chilena, Pero qué duda te cabe, ha penetrado en todas partes. El dinero tiene una capacidad de penetración como el agua. impresionante. La principal fuerza que guía la conducta de los seres humanos es primero el instinto de supervivencia, que es el que inspira la cobardía universal, y segundo es el aprovechamiento material. Y para eso está el dinero. Punto. Es cuestión de tiempo. Hay que tener una enorme fortaleza espiritual, moral, una formación sólida de años para resistir la tentación del dinero. Y eso no lo tiene prácticamente una persona en 1000. Y no son precisamente los que están en las instituciones, que son gente común y corriente nomás. Pues. Ahí no hay santos, ni hay grandes inteligencias, ni hay grandes espíritus, hay mediocridades. Eso es lo normal, es un hecho estadístico. Uno no puede, digamos, poblar las instituciones con puro santo, con puro genio. Están poblados por gente común y corriente que es fácilmente tentada en el contacto, como dices tú, en el contacto con unos con otros todo el tiempo. Uno lo ve hasta en las películas o en las series policiales norteamericanas, el policía que termina, digamos, colaborando con los bandidos, porque hasta pueden tener relaciones amorosas, simpatía, y está el Amigo de billete, que es miles. lo más simpático de todo, en la plata. Vamos ahora a otro bloque comercial, amigos, que les voy a recordar a ustedes, los interesados en tener un cuerpo más de su gusto, y quieren eliminar cosas feas como la flacidez, como las estrías, como la guata esta que les cuelga, el cinturón del pantalón, todas esas cosas no las van a eliminar corriendo. O sea, yo caminando al frigidero a sacar una cerveza no he podido eliminar la guata. Imagínense, pues les pongo este ejemplo. El método EVE, estimados amigos, traído de Corea del Sur, está hecho específicamente para eso, para eliminar todas esas cuestiones que usted quiere eliminar, para lo cual hay 2 centros en el país, uno en Vitacura y el otro en Concón. Averigua las direcciones y los detalles en métodoeve.cl. Vaya esculpiendo su cuerpo y conviértase en, no sé, pues, a ver, Brad Pitt. ¿Tiene buen cuerpo Brad Pitt? No tengo idea. Tiene sí, Habría ahora que preguntarle a las pololas. Habría que hizo preguntarle a una sus película de pololas. la Fórmula 1 y se ve bien. ¿Se Yo ve creo que sí, bien? Bueno, se pero ve estos bien. hueones, oye, los actores y las actrices de Hollywood se pasan el día entero en los gimnasios, porque si no pierden la pega. Sí, pues, Es la verdad, verdad. ¿Eh? es Bueno, verdad. especialmente a las señoras les pasa, cumplen 40 años y ya no las quieren contratar porque quieren puras jovencitas rubias. En fin, entrenainglés.com, si usted quiere aprender a hablar y a entender lo que le hablan, ojo, el curso que dan en entrenainglés.com es muy eficiente, es por internet, usted está solito en su casa, en su oficina, concentrado en la pantalla, la clase la dan profesores de inglés, le entregan además un video donde está grabada la clase y usted puede repasarlo cuantas veces quiera. Estimado amigo, una gran oportunidad para de una vez por todas hablar y entender inglés, ver las series sin leer los subtítulos, que son para la risa muchas veces, todo eso en entreninglés.com. Sigo con compreoro.com, un lugar para comprar oro y plata en monedas, en lingotes, el metal precioso 99%, 99,9% pureza, garantizado por la Universidad Católica, una tremenda póliza de seguro financiero y al mismo tiempo una inversión porque están subiendo de valor. En tiempos tumultuosos siempre ocurre eso. Y termino el bloque con servicios logísticos de ingeniería consultores, que son unos caballeros, unos ingenieros, que van a revisar la logística de su empresa, van a descubrir aquellas fases de la logística que están mal, donde usted está perdiendo plata, donde usted está perdiendo muchas cosas, está perdiendo clientes, se está desangrando. Ellos le van a encontrar la parte mala, le van a ofrecer una solución, un modelo alternativo y a la gente para que ejecute ese nuevo modelo. Dicho lo cual, volvemos, Oye, pero volvamos con otra cosa ahora menos. ya, pero espérame, porque se me va a ir una idea que es elemental. A Yo ver, sé que diga. querías cambiar de idea, pero creo que también es parte del proceso de destrucción del Estado y que tiene que ver con la destrucción moral de las Fuerzas Armadas en Chile. Sí, Desde el retorno a la democracia, que se les ha estado destruyendo, se les ha estado bombardeando y haciéndolo sentir culpable de todo lo que ocurrió a partir del 73. Y eso también es un elemento de falta de orgullo, de falta de honor, que contribuye a que sus funcionarios, sus integrantes, sean mucho más permeables a una extorsión o al dinero o a realmente integrar
una banda de crimen organizado. Y en último lugar, para poder terminar bien este análisis, es que las Fuerzas Armadas, que son parte del Estado, también leen y miran lo que ocurre en el Estado, en el Poder Ejecutivo, en el Congreso, y resulta que tenemos un Estado completo delictual. Tenemos gente que cobró bonos de la clase media en la época de la pandemia que no le correspondía. Y resulta que el Ministerio Público cerró la carpeta investigativa sin ningún culpable. 37.000 personas que recibieron bono clase media y que no les correspondía, la información salió la semana pasada, eran funcionarios públicos, ningún culpable, algunos devolvieron la plata, pero el Servicio de Impuestos Internos hizo como un perdonazo para darles un tiempo para que devolvieran la plata. Tienen el tema de las licencias médicas, tienen el tema del horario extra, entonces, es distinto de la magnitud, es distinto en cuanto al peso de la gravedad. Pero funciona tan distinto el Poder Judicial, el Poder Judicial también tiene licencias médicas, el Poder Ejecutivo o el Legislativo chileno, si lo comparamos con lo que está ocurriendo en las Fuerzas Armadas, no, No, no no. es tan distinto. Por eso que digo que estamos en un punto que ya pasamos el punto de retorno. Estamos en algún punto ya del no retorno. Estamos en el tobogán a mitad de camino, a toda velocidad. Y vamos a ir acelerando esta cuestión. Aquí hay como una aceleración de los cuerpos en física. Aceleración por tiempo al cuadrado partido por 2. Aquí es aceleración por 1 segundo al cuadrado o por lo que sea. Es muy rápido la descomposición. Muy rápido. Y cuando se llega a ese nivel ya no hay remedio porque no quedan desratizadores, ni queda el producto para desratizar, ni queda el interés de desratizar. Como se empieza a convivir con las ratas. Se convive con las ratas. Hay muchas casas donde se convive con las ratas. Claro. Se empieza, digamos, a asumir que hay cucarachas. Se empieza a mirar por otro lado, se empieza a mentir, se descompone todo, se descompone una parte del cuerpo social, después se descompone otra, las personas que se descomponen parcialmente se descomponen después del todo, se derrumba todo el sistema moral, ético, porque ya no hay patrones de medida, no hay normas, no hay varas y no hay organismos que sancionen, que es básico para mantener las leyes funcionando en cualquier parte. Sin sanciones no hay leyes, sin leyes la selva. Y en la selva hay unos animales feroces que se llaman narcotraficantes. Exacto. Y están las criaturas menores, los pencas, los corruptos, los incompetentes, conviviendo con esa fiera por miedo, por interés, por recibir unas chauchas, unas migajas, una participación, un apoyo para la campaña política, un palmotazo en la espalda, en el barrio, ¿no es cierto? Una mirada picarona, mutua entre unos y otros, empiezan las complicidades, empiezan hasta las amistades, hasta las relaciones eróticas, y todo se descompone y se viene abajo y ya no tiene vuelta. ¿Cómo tú puedes? Tendrían que llegar los extraterrestres, supongo, con un lanzallamas. No hay manera. Estamos jodidos, estimados amigos. Punto. Y el próximo gobierno, que probablemente va a ser de oposición, probablemente digo, porque nunca se sabe con la oposición, Ya se sabe. Sí. tampoco va a poder corregir nada. Porque no son precisamente derrotizadores. Son parte del elenco. De una manera o de otra. O no se atreven. No se atreven. Tú la otra vez creo que mencionaste el martes, Nicole, que una de las cosas que ha dicho, de las pocas cosas que ha dicho, que no tienen importancia por lo demás, del punto de vista de una campaña electoral de la señora Matei, es de que ella no va a eliminar tales o cuales cosas, porque no se atreve. No se atreve a perder algunos votos, el interés del país le importa menos que el interés de Chile Vamos y de su carrera política, no quiere perder votos, entonces no va a eliminar ministerios. Ya con eso está todo dicho, no se va a hacer nada, amigo. Se va a hablar mucho, sí, eso sí, se va a hablar, pero hasta por los codos, como se dice. Está por los codos. Claro. Oye, salió la encuesta CEP y es importante porque la encuesta CEP hace un trabajo de campo, en terreno. Hay dos aristas que son importantes que analicemos, Fernando. Uno tiene que ver con la pobreza y la percepción y otra es la política. Pero del punto de vista político, porque salen las preferencias presidenciales, que ya se las digo, pierde un poco de relevancia porque se hizo antes de las primarias. Y entonces eso cambia todo porque fue hasta el 18 de junio y eso cambia todo el panorama. De todas maneras, la encuesta CEP, ¿qué es lo que arroja? 14% de las preferencias la encabeza José Antonio Kast, un 12% de las preferencias Evelyn Matei, es decir,
corrobora la tendencia de que Kast está superando a Matei en las encuestas. Y en tercer lugar aparece la ex ministra del Trabajo, Jara con Kaiser. Pero esto, como les digo, viene antes de la primaria. Aquí vienen dos temas que son siempre como muy atractivos para las campañas de los candidatos y sobre todo para la campaña de Evelyn Matei. 39% de las personas se definen de centro y un 47%, súper alto, no sabe todavía por quién va a votar. ¿Y por qué digo que estas son las cifras que son tan atractivas para las campañas y que a veces confunden y hacen también que las campañas se equivoquen en el camino? Este 39% de las personas que se definen de centro, porque las personas que se definen de centro, que terminan hoy en día siendo la mayoría, no es que sean de un centro político. La gente cuando dice soy de centro es que no tienen una pertenencia política, que pueden votar A o B según sea el caso, según sea el contexto. No Así significa que esas 39% de personas que se definen de centro están esperando soluciones a medias, soluciones exactamente. despacito, soluciones moderadas, que es otra de las preguntas. 39% de las personas consultadas por CEP significa que no se identifican de una manera abanderada, constante, Exacto. de izquierda o de derecha. Es muy simple ese análisis, pero no tiene que ver Sí. con esa mirada que sacan conclusiones, sobre todo porque hacia allá está encaminando la candidatura de Matei, de pensar que esa es la gente de centro izquierda que votaba por la concertación. Sí, Eso es, sí, sí. eso es una mirada muy equivocada, ese 39%. Totalmente equivocado. Una cosa es definirse de centro y otra cosa es comportarse de centro cuando no se puede. Esto es como ir por una carretera manejando. Usted va por el centro de la carretera, pero llega un momento que hay una bifurcación. Tiene que tomar una cosa o la otra. No importa, usted no puede seguir derecho, tiene que tomar esta o esta. Lo mismo, no importa cómo se definan las personas, al final del día van a tener que definirse por una postura o por otra, porque no hay, desde luego para empezar, no hay candidatos de centro reales. Hay algunos que tienen, digamos, ganas de hacerlo, como la señora Rincón, no sé si hay otro, el señor Nicol, pero son la nada misma desde el punto de vista del apoyo que tienen. La gente no importa lo que diga de sí misma, el hecho que va a tener que decidirse por una cosa o por otra. Eso es lo que hay. Así que a mí a veces me asombra el grado de falta de profundidad analítica de las personas cuando ven estas cosas, cómo se equivocan, se dejan engañar por el nombre de las cosas en vez de ver la naturaleza de las cosas. Se dejan engañar por las palabras y no por lo que hay detrás de las palabras o por lo que hay delante de las palabras. Es bastante curioso. No hay candidatos de centro alternativos reales en este momento. O se vota por la oposición o se vota por la izquierda. No importa que usted sea de centro. La única alternativa que le quedaría al de centro es votar en blanco. Y probablemente muchos lo van a hacer. Pero, en todo caso, es una encuesta bastante obsoleta ya, ¿no? O sea, no puede haber salido más a destiempo esta encuesta hablando del 5 o 6 o 10% de Jara, que tiene en este momento un 30 y tantos por ciento con la primaria, porque tiene el apoyo de toda la izquierda. Bueno, en fin. Pero tiene otras cifras que son importantes, que ¿Como no tienen cuáles? que ver directamente con la política y que se relacionan con la pobreza en Chile, que a mí me parece que esto debiera haber sido la noticia más impactante de la realidad de Chile junto con la penetración del crimen organizado y que tendría que haber cambiado o por lo menos tendría que haber penetrado esa noticia de la pobreza en Chile en las campañas. Y te voy a decir lo siguiente, la cepa roja, que un 52% cree que Chile está estancado, cambiando las cifras porque en general siempre arrojaba, acá estoy leyendo las cifras anteriores, arrojaba un 30, un 40, pero ahora un 52% cree que Chile está estancado, 31% que estamos en decadencia y solo un 18% que estamos progresando. Y esto lo quiero empalmar, porque las cifras son las cifras, lo otro de percepción de presidenciales es más subjetivo, pero lo quiero empalmar con lo siguiente, la comisión asesora para la medición de la pobreza que se encargó este gobierno para poder medir la pobreza como corresponde al siglo XXI, es decir, con otros tipos de factores, arrojó
que en Chile la pobreza es de 22,3%. Esta es una cifra altísima. Se calcula que 4 millones de personas, y lo que implica que 4 millones de personas, es decir, su círculo social, su familia, etcétera, viven en la pobreza en Chile. Esta cifra, tomada con los parámetros más exigentes y acorde al siglo XXI, no con los parámetros que en general se mide, habla del camino que fue tomando Chile con respecto a sus reformas, con respecto a su mirada de distribuir la riqueza y no de producir riqueza. Y Están como la cifra de distribuyendo, la pobreza va al alza, están resulta dis- que el gobierno anunció ayer que la encuesta Casen, que es la que entrega la medición, que entrega cómo estamos yendo ahora, resulta que el gobierno anunció que no va a entregar los resultados de la encuesta Casen porque lo van a entregar en enero, porque ahora con la excusa de que la comisión asesora entregó unos índices actualizados, etcétera, entonces la encuesta que hacen de agosto no la van a entregar hasta enero. Es decir, saque los cálculos, este gobierno no quiere entregar las cifras de pobreza hasta después de las elecciones presidenciales. ¿Y de qué le Como sirve eso? sea, ¿de qué sirve? Bueno, No sirve te para digo, poder no, elaborar políticas públicas, pues, déjame, correctamente. déjame terminar la frase, Nicole. ¿De qué le sirve ocultar el pobre que está pobre, sabe que está pobre, le digan o no le digan que está pobre? El tipo que perdió la pega no necesita que le digan que perdió la pega a tal porcentaje en la población. El tipo que se le fue a la cresta a su pyme tampoco necesita que le digan nada y así sucesivamente. Los cesantes que no han podido tener pega porque las empresas que se las iban a dar fueron torpedeadas por la permisología, lo saben perfectamente. Así que están ocultando algo que todo el mundo ve, porque todo el mundo lo siente y lo vive. La gente que está pobre lo vive. Y la gente que está pobre convive con otras personas que están pobres. La gente que está pobre no vive en Vitacura, no vive en Lo Barnechea, viven en barrios pobres donde hay otros pobres y conversan entre sí. Así que es un ocultamiento, digamos, completamente ridículo. A eso me refiero, que no le sirve de nada ocultar. Sirve para mostrar lo mentirosos y lo chuecos que son, simplemente, siempre inventando algo para no mostrar la realidad. Cosa que es propio de ellos, que nunca han vivido en la realidad, viven en un mundo palabrero, como he dicho 1000 veces. Yo los conocí en sus versiones paternales o de abuelo, en los 60, en los 70 en la universidad. Eran igual, unos picantes palabreros nada más. Y siguen siéndolo sus nietos y sus hijos. Entonces, como ellos creen en las palabras, se engañan a sí mismos creyendo que si no dicen las palabras, la realidad no se ve. Y la realidad la está sufriendo el país de todas maneras. Por eso es que digo que no les sirve de nada. A eso me refería. Sí, claro. Mira, para que vean la comparación, la CACEN del 2022, por eso era importante la del 2024, arrojó que la pobreza en Chile era 6,5. Si se midiera la pobreza del 2022 con los parámetros que están proponiendo acá esta comisión asesora, parámetros más modernos y más acorde a estos tiempos, la pobreza de ese minuto es la que hubiera arrojado el 22,3%. Es altísimo. Y aquí se mezclan dos temas. Uno es esta politización de las cifras, como tú dices, absurda, porque la gente sabe cómo está viviendo hoy o cómo vivía antes o la perspectiva que tiene con su trabajo. Pero tiene que ver también con los programas de gobierno. Estamos en plena campaña presidencial y resulta que los candidatos no van a contar con las cifras actualizadas de cómo está el país. ¿Cómo No, no es sabemos necesario. cuántas viviendas necesitamos entonces? ¿Sabemos si volvieron o no los alumnos al colegio? No sabemos nada. Entonces, políticas públicas a ciegas porque el gobierno no la quiere entregar hasta después de la elección. Pero más Bueno, importante, ¿no? no sé, no, sigue nomás, estaba pensando, Ah, pero dale. más importante es lo siguiente. Me quedo dando vuelta a la entrevista de Pablo Longueira del fin de semana, que lo comenté el programa del martes, con respecto a que decía, Chile no es de derecha. Entonces no hay que... Entonces, como Chile no es de derecha, entonces hay que hacer las políticas de izquierda. Y la pregunta es, si todas las políticas que se han ido desarrollando y aprobando es el camino correcto para el crecimiento del desarrollo, si lo único que vemos acá en la cifra es que Chile ha ido aumentando sus niveles de pobreza.
Por supuesto que Chile, no va a ser, que Chile va a ser de izquierda o centro izquierda, no sé lo que quiso decir Pablo Longueira, si la derecha no gobierna con sus ideas o la derecha no se atreve a decir sus ideas. Po. Evidentemente que las ideas que circulan son las de izquierda. Pero más allá de incluso del debate de las ideas, es que las reformas que se han aplicado en Chile y la mirada tan perversa de la creación de riqueza, del empresariado, etcétera, la mirada inquisitiva y de perseguirla a quienes ganan y perseguirlos con el servicio de impuesto interno y más impuestos, la pregunta es si eso es lo correcto. Porque acá, tener un país que se supone que iba a alcanzar el desarrollo, ¿te acuerdas que aplaudieron cuando entramos a la OCDE y tenemos medido acorde al siglo XXI una pobreza del 22%? Es un escándalo, es Sí, un sí. escándalo. Es un Entonces escándalo, no una podemos seguir tragedia. hablando de estado de bienestar. Bueno, ellos pueden seguir hablando del estado de bienestar porque efectivamente el Estado les ha producido harto bienestar a todos ellos. Piensa tú la cantidad de picantes que andaban dando bote que están ahora ganando, metiéndose varios palos al bolsillo. ¿Cómo que no hay estado de bienestar? Tienen un estado de bienestar para ellos, por supuesto. El aparashtik, como decían los rusos. Amigos, les quiero contar varias cositas antes de continuar el programa, que nos quedan unos minutos todavía. Salinas y Ojeda, un bufete de abogados dedicados a temas civiles, básicamente, principalmente, únicamente, diría yo, no únicamente, pero fundamentalmente. Temas civiles que son la mayoría de los que los pueden llevar a usted a una corte y son expertos, tienen una muy buena tasa de éxitos legales y los están esperando en el sitio salinasyojeda.cl. El tema, un tema que va a los tribunales, cosa seria, no es llegar y ponerse en manos del primer abogado que les recomendó la tía Peta o el tío Peto. Sigo con urantiacos.cl, el lugar donde se ubica un grupo de muy talentosos creadores de software para corporaciones, software a la medida de lo que la corporación necesita en términos de análisis y procesamiento de datos, diseño del sitio web, Moodle, aplicaciones móviles, etcétera, el paquete completo en urantiacos.cl. Sigo con María Imoveis, Floripá, ese es el Instagram de ellos, María Imoveis Floripá, un grupo de profesionales chilenos dedicados al negocio inmobiliario en Florianópolis, Brasil, donde hay un boom inmobiliario, es un balneario muy, muy frecuentado, donde mucha gente quiere vivir, quiere arrendar, y por lo tanto el negocio ya es muy bueno. El año pasado las rentabilidades andaban alrededor del 30-40%. Así que si usted quiere invertir en un país, en Florianópolis, donde además tiene una serie de facilidades, y además María Imoveis Floripá se las facilita aún más, le hacen todo. Póngase en contacto en el Instagram María Imoveis Floripá. Y sigo con Patricia Stocker, otra señora, esta vez a cargo de un grupo de profesionales que se dedican a registrar marcas comerciales en Chile y en el extranjero. Su marca, protéjala antes que lleguen los frescos a discutírsela. Viva en paz con su marca bien protegida. Y ya que estamos en esto, amigos, no me voy a cansar nunca de decirles que usted, cuando aprende a hacer algo bien, le saca mucho más provecho que cuando no leyó, digamos, el manual de instrucciones, por así decirlo. Quiere usar bien las inteligencias artificiales, vaya al canal YouTube de Ricardo Yersun, donde hay un tutorial y va a sacarles mucho más partido, como está haciendo vuestro servidor, porque vuestro servidor estudia las cosas antes de mover un dedo, estudio el dedo y el manual de instrucciones para mover el dedo. Sigo con Wekiper, contadores, auditores que están disponibles para atender la contabilidad de empresas grandes, medianas y pequeñas, para que usted no tenga problemas con impuesto interno, no tenga problemas con los empleados, no tenga problemas con nadie y todo funcione tiki-taka. Y termino con Zócalo Comunicaciones. Si usted está organizando un evento, hay que comunicarlo, si no, no es un evento, un fracaso. Zócalocomunicaciones.cl se dedica a eso y lo hacen muy bien. Es más todavía, le pueden organizar el evento, todo el asunto completo o la comunicación. Zócalocomunicaciones.cl. Ok, Nicole, ¿cuáles son sus otros dos puntitos? Oye, no, ya vamos a otro tema, pero como anécdota, ¿ah? No es una anécdota por irrelevante, anécdota lo que dijo el presidente. Resulta que, claro, Estados Unidos anuncia que le va a sumar un arancel del 50% a las importaciones de cobre. Y el presidente Boric, ya que son nuestras principales exportaciones el cobre, da un punto de prensa el miércoles en la mañana y le preguntan y dice que
nosotros somos muy cautelosos, lo voy a leer textual porque pasa a ser eh, anecdótico, somos muy cautelosos de la política exterior. Así, ¿ah? El gobierno frente a estos temas reacciona con cautela como corresponde en diplomacia. En, en diplomacia no se hace política por redes sociales, sino que mediante comunicaciones ¿Y qué, y oficiales. qué tiene que ver todo eso? El rey de las redes sociales, el presidente Boric, que ha tratado de emperador a Donald Trump en su propia cuenta de X o de Twitter, el que reacciona de una manera bastante contundente ante el primer ataque de Estados Unidos a las instalaciones nucleares de Irán, producto de que se está anunciando este arancel de 50% al cobre. Entonces resulta que ahora Es él dice que cauteloso. su gobierno se caracteriza por la cautela en la diplomacia y las redes sociales no lo utiliza para eso. Y, y suponiendo que fuera cauteloso, ¿de qué sirve si ya se aplicó ese 50%? La cautela habría sido la conducta necesaria previa para que no ocurriera eso, para, digamos, abuenarse con Trump, para haber tenido un embajador de verdad y no este caballero que era el guaripola de la Kamala Harris. Ahí se necesitaba cautela, no ahora para reaccionar ante un hecho consumado. Yo les he estado advirtiendo hace tiempo, tú eres testigo, Nicole, porque sigues mis programas, les he estado advirtiendo que nos iba a costar caro la política exterior, si es que podemos llamar la política exterior a las vociferaciones tontas del señor Brick, que nos iba a costar caro. Primero fue el tema de la Viber, ahora viene el tema del cobre, y vienen más. No se puede jugar. Puede que a usted no le guste. A mí personalmente no me gusta demasiado Donald Trump, por lo menos lo tengo con un tremendo signo de interrogación, pero si yo tuviera cargo de los asuntos, por la misma razón tendría más cuidado antes y no después. ¿De qué sirve la cautela ahora, cuando ya está sangrando el país en esta materia? ¿De qué sirve su cautela que nunca la ha tenido, además, como tú mencionas? Ha sido el más irresponsable y más desatinado presidente en la materia internacional que hemos tenido en toda la vida. El más desatinado, el más descriteriado. Ha dicho puras tonterías peligrosas para Chile y estamos pagando el precio. Digamos, supongo que este va a ser otro de lo que llaman legados de Boris. Supongo que va a aparecer la señora Aysén, no sé cuántito, Echeverry. esa señora que no No, pero cesa si de llegó, decir tonteras, llegó Vallejo. va a decir Acuérdense que va a hablar de los principios, ¿ah? O la Vallejo va a hablar de que este es un gobierno de principios. Claro, de principio a fin. El gobierno de los principios nos deja al fin, nos deja en el fondo. Y se van ellos a sus cargos internacionales, si es que los tienen, probablemente algunos de ellos sí, y nos dejan a nosotros encalillados con los principios. Bueno, no tiene remedio. El señor Boris, el señor Brick, no tiene remedio, es lo que es. La gente que lo rodea no tiene remedio. Hay que sacarlo. Y me temo que también estamos en eso, en un punto no retorno, en muchas cosas. No sé si quienes los reemplacen van a ser capi de sacar este país del agujero en que nos han metido. No solo Boris y compañía, sino que estos otros, porque si han habido en este país cómplices pasivos, Nicole, no han sido los que mencionó Piñera en su momento. Estos son los cómplices pasivos de la izquierda. Han sido cómplices pasivos de la izquierda y van a seguir siendo cómplices pasivos de la izquierda aunque lleguen al poder. Y muchas cosas van a seguir de mal, entre otras lo que hablamos delante, Nicole, el tema de la corrupción por el dinero, por el narcotráfico. Eso no tiene remedio. Si tendrá remedio nuestras relaciones con Estados Unidos, eso es otra cosa. Probablemente, tal vez sí. Pero lo demás, no. Estamos realmente muy, muy jodidos. Les quiero anunciar desde ya que he terminado, estoy revisando y pronto vamos a ponerlo a disposición de ustedes. Cuando digo pronto puede ser en 3 meses, en 3 años o en 3000 años. Un libro en que veo el asunto de cómo este país podría, quizá, con mucha suerte y con la intervención de nuestro Señor Jesucristo, salir del agujero en que nos metieron. Bien, ahora sí, llegamos al ojo final que del programa. no Estimada alcanzo porque Nicole. te voy a hacer dos alcances con respecto a Uno esto. nomás. Claro,
Bueno, uno ampliado. Lo que pasa es que Ya, la ok. carta oficial con respecto a la situación de Chile y el arancel del 50% de cobre no ha llegado, pero todos proyectan que debido a que Gabriel Boric no ha construido con Una buena relación Chile. con Trump. Se paró la Creo que transmisión. ahí te veo bien. Pero Ya. además mezcla una situación entre infantil y revolucionario, porque Bueno, se es lo nota que está mismo. perdido en esto, porque habla de que espera, ¿no? Es que el punto de prensa es nefasto. Yo espero también que haya un consenso transversal en Chile, que Chile es uno solo, y mira cómo mezcla cosas. Y espero que no haya dudas en que la soberanía chilena para tomar sus propias decisiones en materia política internacional se tiene que respetar. ¿Cómo Ay, mezcla el tema de la soberanía chilena si estamos hablando de una relación bilateral con respecto a un intercambio comercial donde se necesita negociar? ¿Qué bueno, tiene que mira. ver la soberanía Nada, chilena nada. Bueno, en todo esto? nada, pero el hombre tiene serias Tira, deficiencias tira intelectuales. cosas. Tiene deficiencias intelectuales severas, pues sin duda. Fuera de que era un hombre mediocre, y siempre lo fue, además de eso tiene otros problemas psiquiátricos que todos conocemos y además es de una cultura verbosa, saca la soberanía a título de escopeta, quiere convertir esto en un tema heroico, ¿ah? Nos hundimos, no podemos vender cobre, pero por Dios que somos heroicos, defendemos nuestra soberanía. Es el colmo de la Nos hundimos todos imbecilidad, juntos. un, un comentario típico del señor Gabriel Brick. Bueno, en fin, ahora sí terminamos el programa, estimados amigos, se nos acabó el tiempo y les deseo, no sé qué les voy a desear, les deseo que lo pasen bien de aquí en adelante hasta el fin de los tiempos y los esperamos mañana, no, yo solito, con Nicole estaremos el próximo martes, si Dios quiere, si Deus le belt. Estoy practicando, estoy aprendiendo otro idioma, muchas veces por YouTube. Ya estoy acumulando idiomas como quien acumula, digamos, estampillas. Bueno, estimados amigos, sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo mañana y espero que todo el tiempo. Ya, nos vamos. Chao, chao.